Saludos. Esta semana, en nuestros tutoriales de historia contemporánea, pretendo explicaros brevemente lo que supuso la aparición de los nacionalismos políticos en el siglo XIX. Definimos como nacionalismo al sentimiento de identidad de una colectividad de individuos que comparten unos mismos rasgos culturales, como pueden ser la lengua, las tradiciones, la historia y su origen. Como ya hemos estudiado en otros temas, los estados contemporáneos son fruto de la creación de los estados modernos. Eso es, de los límites establecidos a nivel de fronteras entre los territorios europeos repartidos entre las casas aristócratas bajo sistemas políticos absolutistas. Estos mismos estados, estos mismos territorios delimitados, ¿no?, con fronteras, son los que luego aparecen ya en los nuevos regímenes liberales. Sabemos que el liberalismo puso fin al absolutismo, erigiendo como poder a los representantes de la nación frente al poder absoluto de los monarcas y de las clases aristócratas. Es lo que denominamos la soberanía nacional. Si la soberanía nacional es que el poder, que significa soberanía, reside en los miembros de la nación. Esos miembros de la nación tienen una identificación, o pueden tenerla, una identificación cultural similar o no. Puede ser que en un mismo estado existiesen distintas naciones, como de hecho pasaba en la Edad Moderna con la época de los imperios. Y ahora, con las nuevas revoluciones liberales, pues muchas de esas comunidades pues ya no se sienten vinculadas, ¿no?, y quieren que las configuraciones de los nuevos estados pues se identifiquen ya no con los intereses de las casas aristócratas como era antaño, sino con las características comunes de los individuos que allí habitan. Pues eso dio origen al denominado nacionalismo político. Por lo tanto, diríamos que esta necesidad de identificar Estado con nación surge de las propias revoluciones liberales y también del nuevo movimiento cultural que arranca en el siglo XIX, que denominamos el romanticismo. Frente al movimiento ilustrado del siglo anterior, en el que se trataba de olvidarse del pasado, de la época oscura, y iluminar mediante la razón el progreso y el futuro de la humanidad, el movimiento romántico echa una mirada atrás. Para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y es por eso que ese pensamiento cultural, que se manifiesta en la música, se manifiesta en la poesía e incluso en el pensamiento político y filosófico, pues también dio una fuerza intelectual a ese nacionalismo incipiente del siglo XIX. Un hecho concreto encuentro que es muy importante para empezar a hablar de esas luchas nacionalistas. Y eso fue el Congreso de Viena de 1815. Sabemos que la Revolución Francesa finalizó con la época napoleónica. Napoleón extendió todo su poder en gran parte de Europa, creando un enorme imperio. Un imperio que fue vencido finalmente por las propias monarquías absolutistas que fueron derrotadas al principio. Es por eso que la etapa posterior a la época napoleónica la denominamos la restauración absolutista. De nuevo se intenta establecer el sistema del antiguo régimen mediante un involucionismo, hacer desaparecer todas esas revoluciones liberales y asentar de nuevo unos estados absolutistas basados en el poder de una sola persona y en el poder de la religión y de la Iglesia. Bien, pues esas potencias absolutistas vencedoras de Napoleón se reunieron en Viena en 1815 y establecieron un nuevo mapa en Europa con unas nuevas fronteras y unos nuevos estados que atendían no a las características peculiares de la población que allí vivía,
sino los intereses de las casas aristócratas que se estaban repartiendo Europa como si de un botín se tratase. Esos estados resultantes, evidentemente, no fueron del agrado de estos intelectuales y revolucionarios que entendían que un estado tenía que tener una naturaleza nacional y no ser un abstracto a disposición de una casa nobiliaria. Y por ello sabemos que en 1830 empiezan a desplegarse los movimientos nacionalistas de lucha por la independencia de distintos estados. El gran ejemplo lo tendríamos con la independencia que Bélgica lleva a cabo de los Países Bajos, de su sometimiento a los holandeses. Bien, este nacionalismo pues sacude toda Europa y en todas partes pues aparecen movimientos que reivindican a las naciones el derecho de ser estados. Sí podríamos hablar de los polacos, de los alemanes que estaban divididos en muchos estados, los italianos que también estaban divididos en muchos estados, los propios flamencos, los irlandeses, los corsos, los catalanes o los vascos en el caso de España. Todos esos nacionalismos europeos tienen su mismo origen, pues, siglo IX y como consecuencia de lo que sería el Congreso de Viena y el reparto entre los monarcas absolutistas de los estados europeos. Pues bien, es así como se va sacudiendo Europa, una Europa todavía formada con imperios, ¿no? Tendríamos esa Europa del siglo XIX, todavía es una herencia de los imperios de épocas anteriores. Háblase del imperio ruso bajo los zares, el imperio alemán, ¿no? Que se gesta precisamente con los procesos de unificación, que es será el denominado el Segundo Reich alemán, a partir de 1870. El imperio austrohúngaro, que aúna también muchas naciones diversas dentro del corazón de Europa. El imperio otomano, que desde el siglo XV tenía territorios bajo su dominio en el corazón de Europa. Todos esos imperios ven como hay naciones que reivindican su hecho de ser Estado y que todo ello, podemos decir que el nacionalismo estallará con la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, en la que los países europeos se enzarzan en una guerra de desgaste entre ellos, sabemos que una de sus causas es también los movimientos nacionalistas. Especial interés en los movimientos nacionalistas eslavos, en esos territorios que habían estado bajo el dominio otomano, ¿no? Como el caso de los serbios, ¿no? Que acabarán consiguiendo la creación de Yugoslavia. Por ello que el final de la Primera Guerra Mundial, si nos fijamos en el mapa anterior y el mapa posterior, aparecen muchos nuevos países que antes no existían. Y esos nuevos países son fruto de estos movimientos nacionalistas que hemos dicho que se gestan en el siglo XIX. Nuevos países como serán Checoslovaquia, como será la separación entre Austria y Hungría, será el nacionalismo rumano, el joven país nacido entre Alemania y Rusia, que es Polonia, el nacimiento de Yugoslavia. Así vemos como también Irlanda se independizará de Gran Bretaña. Tenemos muchos ejemplos de ello y que hará que esos nacionalismos después de la Primera Guerra Mundial pues surjan por esa identificación, se busca esa identificación entre Estado, frontera, territorio y nación, que es población que comparte unos mismos rasgos culturales. Cabe destacar también que después de la Primera Guerra Mundial el nacionalismo verá un giro de tuerca con la aparición del ultranacionalismo. Esto es, ¿no?, el partido fascista en Italia y la creación del Partido Nacional Socialista Alemán, que surgen justo después de la Primera Guerra Mundial, apelan a la necesidad de expansión, ya no solo conformarse con que la nación comparte un mismo territorio y un mismo Estado, sino erigirse como la nación más poderosa, como la nación superior, que tiene como destino el sometimiento de las demás naciones a su propia voluntad. Así,
los imperios absolutistas, ¿no?, y del antiguo régimen pasarán ahora a constituirse como unos nuevos imperios nacionalistas que tienen el objetivo de someter a las naciones inferiores a su dominio. Ese, como sabemos, fue el motor y la causa del estallido de la Segunda Guerra Mundial, con la invasión, ¿no?, por parte de la Alemania nazi de Polonia y con el objetivo de Adolf Hitler de someter a toda Europa bajo el yugo del Tercer Reich. Muchas gracias y hasta la semana que viene.